Ya. Sucede, estimado, sí, sucede que, sucede que la ley se aprueba en mayo de 2018 y el gobierno de aquel entonces, en el 2019, dice que ya no tienen que darnos ese tributo del petróleo que no se exporta, que se entrega a las refinerías del país, porque aducen ellos que no hay precio de venta, pero Ah, se ya. olvidan que la ley dice en ningún caso será menor de dólares por barril. Eso hacen en el 2019. El procurador de aquel momento, Íñigo Salvador, emite un pronunciamiento en la misma línea del gobierno y dice Moreno. que no, de esa porción de petróleo no tiene. Desde Moreno lo ratifica Lazo y lo acaba de ratificar también Noboa. Es decir, desde hasta el 2018 nos daban por el 100% del petróleo que se extraía de la Amazonía y desde el 2019 en adelante nos dicen que ya no nos van a dar del petróleo que no se exporta, que se entrega a la refinería. ¿Y sabes de cuánto estamos hablando, estimado Nelson? ¿Cuánto? En números redondos de 100 millones de dólares anuales. Ese es el perjuicio, Ujú. 100 millones de dólares anuales. Héctor, una El preguntita. ¿Y país, esto por esa porción de petróleo, ese tipo de porcentajes es entregado sí, que a te los escucho. municipios de la Amazonía, a las prefecturas, o cómo era el dato, o era parte de Ya, todos? ya, ya, ya. Bueno, eso te quería explicar al final, Ya. porque verás, ¿cuál es el tema? Que estos recursos, ¿sí? Que más o menos es en términos redondos 100 millones al año, que no nos están dando, Ujú. básicamente van automáticamente, y ese es el otro tema que quería explicar. Ujú. La ley dice que no van al presupuesto del Estado, van automáticamente a una cuenta especial del Banco Central y de ahí se transfiere a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales y a los gobiernos parroquiales de manera proporcional. Según la ley, dice el 28% a las prefecturas, el 58% a los municipios, el 10% a las parroquias y el 4% al fondo común. Así se distribuye. Pero aquí el problema de fondo es que en esa línea política de los gobiernos de derecha, desde Moreno hasta Novoa, de no invertir en lo público, de no invertir en el pueblo ecuatoriano, nos han quitado de este fondo, porque hay dos, y el Ya. otro fondo te lo voy a explicar. De este fondo nos han quitado en estos años, desde que se aprobó la ley hasta el diciembre de 2023 que hice la fiscalización, nos han quitado 530 millones de dólares solo de este rubro, porque hay otro rubro importantísimo también de este mismo fondo. O sea, el perjuicio para que tenga clara la Amazonía y el pueblo ecuatoriano a los amazónicos asciende en números redondos a 1.500 millones de dólares en estos 5 años que yo hice la fiscalización. Es un recurso muy importante Claro que sí. para el desarrollo de la Amazonía. Mira, en este fondo también se inventan una leguleyada y dicen que tampoco nos tienen que dar del petróleo que extraen las empresas que tienen contratos de prestación de servicios. ¿Cuál es el argumento? Que cambió el concepto, que ya ahora ya no es un tributo, sino una asignación y que por eso ya no nos tienen que dar. Finalmente, gracias a la lucha de los amazónicos, se emite otro pronunciamiento del procurador por este caso y el procurador dice que en este caso sí nos corresponde este recurso. Entonces el gobierno de Noboa dice, bueno, ya con este pronunciamiento sí, sí les vamos a dar, pero como ya me gasté la plata, ya no la tengo, somos chiros, les vamos a dar en cómodas cuotas mensuales de aquí hasta en 10 años y medio que van a terminar de pagar. 407 millones que nos han retenido. Sumando esto más lo otro que te informé de este fondo, nos han retenido, nos han perjudicado en 1.000 millones de dólares. El otro fondo, Nelson y Ajá. queridos amigos, el otro fondo se llama el Fondo Común. La ley crea, aparte de mejorar el fondo que venía desde el 92, crea un nuevo fondo, el Fondo Común. Este Fondo Común se alimenta de algunos rubros que vienen de los sectores estratégicos. Desde el sur, que está explotándose la minería,
Eh, la ley dice que vaya a este fondo el 60% de las regalías mineras, el 12% de las utilidades del trabajador de las empresas mineras, el 12% de las utilidades del trabajador de las empresas petroleras, de las empresas hidroeléctricas, y dice también que vaya el 30% del superávit de las empresas públicas de electricidad. Sucede que en este caso, el gobierno de aquel entonces y los otros dos gobiernos que le siguieron no hicieron el reglamento o los reglamentos para que este recurso vaya a este fondo. ¿Y sabes lo que ha pasado? No ha ingresado un centavo de regalías mineras, no Terrible. ha ingresado un centavo de utilidades de las empresas mineras, no ha ingresado algunos rubros de las empresas petroleras que todavía no se domicilian en la Amazonía. En números redondos, estimado Nelson, al Fondo Común ingresó 300 millones de dólares en este periodo de la fiscalización, cuando debieron ingresar 850 millones. Es decir, en números redondos, más de 500 millones en perjuicio a los amazónicos. Sumando con los 1.000 millones del otro fondo, es que da los 1.500. 1.500 millones. Y este Fondo Común lo administra. Sí, estos 500 millones de este último fondo común los administra la Secretaría Técnica de la Amazonía. Y estos recursos van a hacer desarrollo a través de los gobiernos autónomos, pero también a través de organizaciones jurídicas y también de entidades del Ejecutivo. Esto es lo que ha pasado con estos Y recursos. ustedes Nos han han quitado visto que tampoco esta. hay obras, por ejemplo. Por supuesto que sí, mire, para que tenga una idea, estimado Nelson, de este fondo común, recién el mes pasado terminaron de transferir los recursos del presupuesto 2023. Es decir, el presupuesto del 2024, que según información de la Secretaría es más o menos 140 millones, todavía no se ha topado un centavo. No se ha topado un centavo cuando la ley dice que estos recursos deben estar en la cuenta especial del Fondo Común, Claro. pero otra vez esos recursos se han desviado para otros fines y nos han dejado sin obras, sin desarrollo, sin oportunidades a los amazónicos. Eso es lo que hemos encontrado en esta fiscalización, que dicho sea de paso, déjame agradecerle profundamente a todos los asambleístas de la comisión. Todos apoyaron de manera totalmente transparente y técnica este proceso de fiscalización. El informe se lo aprobó con 7 de 9 votos, Ya. una ausencia obligatoria de uno de los asambleístas, el vicepresidente, que tuvo una calamidad doméstica imposible de saldar, y bueno, una abstención de una de las asambleístas, pero con la gran mayoría se aprobó. Y también agradecer profundamente al acompañamiento que han dado los asambleístas amazónicos, porque esta Claro. lucha, si bien la lidero yo, pero los asambleístas amazónicos también se han sumado a hacer fuerza para identificar primero, porque lo que hemos dado ahora, Nelson, es el primer paso. Ahora nos toca defender los recursos para que no siga pasando, porque todavía lo único que hemos hecho es identificar el perjuicio, todavía nos siguen quitando estos recursos. Tenemos que echar abajo ese pronunciamiento del procurador que dice que no tienen que darnos los recursos que Claro. van a las refinerías. Tenemos que obligarlo al gobierno a que haga los reglamentos para que las regalías mineras, para que las utilidades de las empresas mineras, petroleras, ingresen el 100% al fondo común, y con eso tener los recursos para mejorar la calidad de vida de la Amazonía, que paradójicamente, Nelson, somos la región de donde sale la mayor riqueza nacional, pero al mismo tiempo somos la región con los más altos índices de pobreza y de desigualdad de todo el Hay país. una incoherencia ahí Napo es tremenda. la provincia más pobre en este país. Una incoherencia total, y estamos nosotros, los amazónicos, para cambiar esa realidad. Y al menos Héctor Valladares va a poner todo para que eso cambie. Y para eso también estoy yo ya construyendo una ley sustitutiva para evitar que nos siga pasando con el gobierno que sea,
siga Claro. pasando lo que está pasando. Tenemos que cambiar la ley, mejorarla, pero también tenemos que en este momento unirnos para presionar al gobierno y que nos dé lo que nos corresponde. Ese derecho nos lo ganamos con una historia de lucha. No Ujú. fue una idea antojadiza de alguien, fue una lucha. Y Claro. nosotros no podemos claudicar, peormente hacerle quedar mal a todo ese pueblo que luchó por este derecho que ahora nos están frenando, estimado Nexo.